Toda cultura humana, en cada rincón del mundo, tiene un nombre diferente para la misma cosa. El momento en que un alma deja de pertenecer a este lado y empieza a pertenecer al otro. Los egipcios lo llamaban Duat, el mundo subterráneo por el que el muerto debía navegar antes de ser juzgado. Los tibetanos lo llamaban Bardo, el estado intermedio donde la conciencia flota entre lo que fue y lo que todavía no es. Los griegos lo llamaban Hades, no un lugar de castigo, sino de espera, un corredor, una antesala. En todos esos sistemas, con siglos de distancia entre ellos y océanos separando sus orígenes, existe una idea que se repite con una consistencia que los estudiosos nunca pudieron explicar como coincidencia. El muerto no siempre sabe que murió. Y a veces, la mente crea un mundo entero para convencerse de que todavía está viva. Un mundo con trabajo, departamento, rutina, con personas que parecen reales, sensaciones que parecen concretas y un dolor de fondo que no desaparece por más que la lógica del sueño intente justificarlo. Es exactamente ahí donde empieza Jacob's Ladder. Si sientes que este tipo de historia no habla de fantasmas, sino de cosas que las personas cargan durante demasiado tiempo, suscríbete al canal ahora. Jacob Singer no es un héroe, no es un villano, no tiene nada de extraordinario a primera vista. Y es justamente eso lo que lo hace tan devastador como personaje. Es un veterano de Vietnam que intenta reconstruir su vida después de la guerra. Trabaja en el correo en Nueva York. Vive con una mujer llamada Jezabel. Tiene una exesposa llamada Sarah, 2 hijos y una ausencia que nunca cicatrizó. Un tercer hijo, Gabe, que murió en un accidente de auto antes de que Jacob partiera a la guerra. La película empieza técnicamente en el delta del Mekong, octubre de 1971. Jacob y su pelotón están en una zona de descanso cuando algo sale mal de una manera que nadie puede explicar de inmediato. Los soldados empiezan a mostrar comportamientos erráticos, convulsiones, agresividad repentina, pánico irracional. Lo que debería ser una pausa tranquila se convierte en caos en cuestión de minutos. Y en medio de ese caos, alguien apuñala a Jacob, no un enemigo, uno de los suyos. Cae al suelo de la selva con una bayoneta en el abdomen. Y entonces despierta, de pie, en una plataforma del metro de Nueva York. No es un salto en el tiempo, no es un flashback convencional. La transición ocurre de forma abrupta y sin explicación, como si los dos momentos coexistieran en el mismo instante, como si la selva y el metro fueran el mismo lugar visto desde ángulos distintos. Y esa sensación de desplazamiento absoluto, de realidad que no tiene costura, es probablemente la cosa más honesta que la película va a hacer durante toda su duración. Porque es exactamente así como funciona una conciencia que se disuelve en el momento de la muerte. Existe un patrón impresionante en las descripciones de experiencias cercanas a la muerte documentadas a lo largo del siglo XX. Independientemente de la cultura, la religión, la edad o el contexto emocional del individuo, un elemento se repite con una frecuencia que los investigadores nunca pudieron descartar como coincidencia. El túnel, un corredor oscuro, un pasaje cerrado. La sensación de estar en un espacio de tránsito que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos. Está entre los dos. Y quien está adentro no siempre sabe de qué lado vino ni hacia qué lado va. El metro de Nueva York, en Jacob's Ladder, es ese corredor. Cuando Jacob despierta en el andén, las personas a su alrededor actúan de manera extraña, frías, distantes, como si él no existiera completamente en el mismo plano que ellas. Los vagones están casi vacíos. El ambiente tiene esa calidad de sueño donde todo parece familiar y equivocado al mismo tiempo. En uno de los vagones, a través del vidrio, Jacob distingue figuras que no deberían estar ahí. Formas humanas distorsionadas, definidas lo suficiente para ser reconocidas como personas, pero deformadas lo suficiente para que algo dentro de él grite que no lo son. Intenta salir de la estación. Los torniquetes están cerrados. No hay salida visible. Una conciencia que todavía no acepta la muerte va a hacer exactamente eso. Va a crear un espacio del que es imposible salir. Va a construir un corredor sin fin porque todavía no está lista para atravesarlo. La estación cerrada no es escenografía, es síntoma. Jacob casi es atropellado por un tren y escapa por instantes.
y la cámara, por una fracción de segundo, muestra el interior de ese vagón con una claridad que va a costar caro a quien lo ve. Lo que está dentro de ese tren no es humano, o mejor dicho, es demasiado humano, pasado por algún filtro que elimina lo que hace que un rostro sea reconfortante y deja solo lo que lo hace insoportable. El tren desaparece. Jacob se queda solo en el andén. Y la película, a partir de aquí, nunca más va a dejarlo, ni a ti, completamente en paz. Antes de entrar en el laberinto simbólico que Jacob's Ladder va construyendo capa por capa, existe una base de realidad que la película se encarga de presentar con una precisión desconcertante. En la nota final exhibida en texto, después de los créditos, la película afirma: se reportó que la droga alucinógena BZ fue usada en experimentos con soldados durante la guerra de Vietnam. El Pentágono lo negó. El BZ, cuyo nombre técnico es 3-quinuclidinil-bencilate, es una sustancia incapacitante desarrollada por el ejército americano en la década de 1950 como potencial arma química. Sus efectos incluyen delirium profundo, alucinaciones vívidas, comportamiento errático, pérdida total de contacto con la realidad y, en dosis más altas, agresividad extrema seguida de colapso psíquico total. Las investigaciones conducidas en el arsenal de Edgewood, en Maryland, expusieron a miles de soldados voluntarios y, según fuentes que emergieron lentamente a partir de los años 1990, también involuntarios, a esta y otras sustancias similares. Relatos de científicos como el Dr. James Moore, que fue expuesto accidentalmente al compuesto en esa misma instalación, describen días de pesadillas en vigilia muy similares a lo que Jacob Singer experimenta en la película. Dentro de la narrativa, la sustancia recibe un nombre diferente: Ladder, y no es por casualidad. En una de las escenas más cargadas de la segunda mitad de la película, un personaje llamado Michael Newman, presentado como químico de la División de Guerra Química del Ejército, le revela a Jacob lo que ocurrió aquella noche en el delta del Mekong. La droga Ladder fue desarrollada para aumentar la agresividad de los soldados en combate. El problema es que no dirigió esa agresividad hacia el enemigo. La volvió hacia adentro. Los soldados empezaron a atacarse entre sí. El pelotón de Jacob fue consumido por sí mismo, y fue un soldado americano, no un enemigo, quien apuñaló a Jacob Singer en la selva vietnamita. Eso explica el ataque, pero no explica el resto de la película, porque lo que Jacob va a vivir no tiene cura química. Tiene un origen mucho más antiguo, mucho más profundo y mucho más personal que cualquier experimento militar. De vuelta en Nueva York, de vuelta a lo que Jacob cree que es su vida, las cosas empiezan a resquebrajarse lentamente, como una pared que absorbió humedad por demasiado tiempo antes de mostrar las grietas. En un primer momento, son solo distorsiones periféricas. Un auto que parece perseguirlo en la calle, con algo adentro que no tiene un rostro humano definido. Una consulta médica donde el hospital no tiene ningún registro de su nombre, ni del médico que lo atendía desde hace años. Una sensación constante de que algo en los rostros a su alrededor está ligeramente fuera de proporción, como si la carne no pudiera decidir qué forma asumir por tiempo suficiente para ser fotografiada. Esas distorsiones no se limitan a lo que Jacob llama visiones. Contaminan toda su vida cotidiana. En una fiesta, una vidente lee su mano y dice, con una calma que él va a intentar olvidar después, que de acuerdo con su línea de vida ya está muerto. Él se ríe, bebe más. ¿Qué más podría hacer con eso? Pero entonces la alucinación toma control de toda la fiesta. Jacob colapsa. Lo llevan a casa con fiebre de 41 grados y Jezabel lo sumerge en una bañera de hielo para intentar controlar la temperatura. En el momento en que pierde la conciencia dentro del agua helada, Jacob abre los ojos en otro lugar, en la cama de su casa, con Sarah al lado, con Gabe entrando al cuarto para pedirle a su papá que le cuente un cuento antes de dormir. Por algunos minutos, el hijo muerto está vivo. La familia deshecha existe de nuevo. El departamento tiene esa sensación específica de hogar que ningún otro lugar va a poder reproducir. Y el calor de esa escena, simple, doméstica, completamente ordinaria, duele de una manera que los monstruos no pueden replicar. Porque lo que Jacob más quiere, en el fondo de todo, no es sobrevivir al horror. Es volver. Volver a antes de la guerra, antes del accidente.
antes de todo lo que desfiguró al hombre que cree haber sido. Pero no puede. Y cuando abre los ojos de nuevo, está de vuelta en la bañera. La fiebre pasó. El cuarto está vacío y Gabe ya no está. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Bruce Joel Rubin, el guionista de Jacob's Ladder, pasó años en una especie de peregrinación espiritual antes de escribir la película. Turquía, Irán, Pakistán. Estudió el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, como texto central para entender lo que quería narrar. Y cuando finalmente escribió el guión, enterró sus elementos más importantes en los lugares más obvios posibles. En los nombres de los personajes. Jacob es el nombre del patriarca bíblico que, según el libro del Génesis, tuvo una visión de una escalera que unía la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En el sueño, Dios le habla directamente. Jacob despierta y dice: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Esa frase podría ser el epígrafe entero de la película, y tal vez lo sea de forma no declarada. Gabe es la abreviación de Gabriel, el arcángel mensajero, el que aparece ante los profetas para anunciar verdades que todavía no pueden soportar. En la película, Gabe no es solo el hijo muerto que Jacob no pudo superar, es el guía. Es la única figura que aparece sin distorsión, sin horror, sin ambigüedad. Cada vez que Jacob está cerca de Gabe, algo en la textura de la realidad se vuelve un poco más limpio, un poco más respirable, como si la presencia de ese niño específico fuera un antídoto para el caos. Jezabel viene del libro de los reyes. La Jezabel original fue una reina que sedujo al rey de Israel, alejándolo de su fe. Corrompió el reino y quedó asociada para siempre con la idea de la falsa profecía, de algo que parece verdad, pero distrae de lo único que importa. En la película, Jezabel es joven, intensa, sexualmente vibrante. Representa todo aquello que mantiene a Jacob atado al mundo físico: el deseo, el placer, la distracción del cuerpo. Cuando alguien, más tarde, le pregunta quién es Jezabel, Jacob responde casi sin pensar: una compañera del trabajo. Esa respuesta dice más sobre la arquitectura psicológica de la película que cualquier escena de terror. Luis, el quiropráctico, funciona en la película como algo mucho más específico de lo que el nombre sugiere. Es el único personaje que nunca le miente a Jacob, el único que lo toca sin causarle dolor, el único que logra curarlo físicamente después de una caída que debería haberlo dejado paralizado para siempre. Es Virgilio, el guía que no puede recorrer el camino por el héroe, solo señalar la dirección y repetir, con la paciencia de quien sabe esperar, que existe una salida, que existe otro lado, que el dolor no es el destino. Adrian Lyne tomó una decisión de dirección que diferencia a Jacob's Ladder de cualquier otra película de terror de su época, y de muchas que vinieron después. Cuando llegó el momento de crear las criaturas que Jacob ve, no fue a buscar referencias en bestiarios medievales, ni en mitologías demoníacas, ni en monstruos de ciencia ficción. Fue a mirar a Francis Bacon. Bacon fue un pintor británico del siglo XX, famoso por crear figuras humanas retorcidas, rostros que parecen estar disolviéndose o multiplicándose, cuerpos que sugieren dolor sin nunca explicitarlo completamente. Sus obras tienen una característica específica: son reconocibles como humanas, pero imposibles de definir completamente. Y eso era exactamente lo que Lyne necesitaba. Los monstruos de Jacob's Ladder no tienen forma fija. Vibran, sus rostros tiemblan en una frecuencia que la cámara apenas puede seguir. No hay cuernos, no hay garras, no hay nada que puedas catalogar como demonio en un sentido convencional. Son simplemente humanos, o lo que queda de ellos, cuando algo fundamental fue removido. Esta elección no es solo estética, es filosófica. El libro tibetano de los muertos describe el bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, como un espacio donde la conciencia encuentra proyecciones de sus propios miedos, deseos y apegos no resueltos. Esas proyecciones no tienen forma independiente, usan el material que la propia mente provee. Se parecen a lo que la mente teme más profundamente,
y se adaptan según el nivel de resistencia de la conciencia que está atravesando el pasaje. A menos que la forma de los monstruos sea indefinida, no puede ser personal. Y estos monstruos necesitan ser personales para funcionar. Carl Jung describió los arquetipos del inconsciente colectivo de manera similar. Imágenes que habitan las capas más profundas de la psique humana y que asumen formas distintas para cada individuo. Formas que reflejan los conflictos no resueltos, los miedos enterrados, los deseos que nunca fueron nombrados. Lo que Jacob ve no es una realidad externa, es la propia mente proyectando hacia afuera lo que ya no puede contener por dentro. Cuanto más resiste Jacob, más se intensifican las distorsiones. Cuanto más intenta aferrarse a lo que conoce, más el mundo a su alrededor se transforma en algo irreconocible. Y eso no es un castigo, es un espejo. El punto más alto del horror visible en Jacob's Ladder ocurre cuando lo llevan en silla de ruedas a un hospital que empieza aparentemente normal y va transformándose a medida que la cámara avanza por los pasillos. Las paredes se humedecen. La luz parpadea con una regularidad que parece respiración. Los médicos tienen rostros que no llegan a tener rasgos completos. Los pacientes están encadenados a camillas por razones que nadie explica. En un pasillo lateral, un cuerpo está tirado en el suelo y nadie a su alrededor se detiene a mirar. En un quirófano al fondo, algo está ocurriendo que la cámara se niega a mostrar completamente. Y ese paso atrás, esa negativa a mostrarlo todo, es más perturbador que cualquier imagen explícita podría ser. Y entonces alguien, con una voz completamente tranquila, como quien le explica algo obvio a un visitante confundido, le dice a Jacob que está muerto, que ese hospital es su hogar ahora, que no existe ningún lugar al que volver. Lo que nadie percibe en una primera vista es que el hospital cambia de intensidad según el estado interno de Jacob. Cuando está más resistente, más agitado, más decidido a escapar, el ambiente empeora. Las paredes se vuelven más orgánicas, los rostros más distorsionados, la luz más inestable. Cuando deja de luchar, aunque sea por unos segundos, algo en el ambiente respira diferente. No se relaja completamente, pero respira. El bardo tibetano describe exactamente esa mecánica. Los estados que la conciencia encuentra en el pasaje son un reflejo directo de su nivel de apego. La resistencia crea el infierno. El desapego crea el pasaje. El ambiente no es externo, es el estado interno proyectado hacia afuera con una fidelidad que no deja escapatoria. Pero Jacob todavía no sabe eso, todavía va a tardar un poco más en llegar hasta él. Y va a venir de donde menos lo espera. Louis llega al hospital, saca a Jacob de ahí sin dificultad aparente y lo lleva a su consultorio. Con manos que parecen más hábiles que las de cualquier médico convencional, trabaja la columna de Jacob hasta que el dolor desaparece y la parálisis se va. Y mientras trabaja, con la calma de quien ya vio esto antes, habla. Cita a Meister Eckhart, un místico cristiano alemán del siglo XIV que pasó su vida describiendo la relación entre el alma humana y la disolución del ego como un camino inevitable. La idea, fiel al espíritu de Eckhart, aunque no sea una cita literal, es esta. Lo único que arde en el infierno es la parte de ti que no quiere dejar ir la vida. Tus recuerdos, tus apegos, los queman, pero no te están castigando, están liberando tu alma. Entonces, si tienes miedo de morir y te aferras a la vida, verás demonios arrancándote todo. Pero si haces las paces con el final, los demonios se convierten en ángeles que te liberan de la tierra. Esa es la clave entera de la película. No está escondida. No se presenta como una revelación esotérica ni como un detalle secundario. Se dice en voz alta, con calma, por un personaje que claramente es mucho más que un quiropráctico de barrio. Y entonces la película sigue adelante como si hubiera dicho algo trivial. Pero no lo dijo. Lo que Louis está describiendo es la mecánica exacta del purgatorio, no como castigo, sino como proceso. El fuego que arde no es una sentencia, es una herramienta. Elimina todo lo que el alma todavía carga y que no pertenece a lo que viene después. Y la experiencia de ese proceso depende completamente de la postura de la conciencia ante lo que está ocurriendo. Quien resiste ve demonios, quien acepta ve ángeles. Los monstruos de Jacob's Ladder no están intentando destruirlo.
Están intentando liberarlo del hombre que todavía intenta ser. Y van a seguir apareciendo mientras él continúe negándose a entender eso. Hasta aquí, la película puede leerse como un estudio sobre el trauma de guerra, y sería suficiente, porque el trauma está todo ahí, documentado con precisión clínica. El PTSD, los flashbacks, las reacciones desproporcionadas, la sensación permanente de estar desplazado en un mundo que siguió adelante sin avisar. El regreso de un soldado que no encuentra ni reconocimiento ni propósito. Solo la misma rutina de antes, sin espacio para lo que carga. Pero existe una capa que va mucho más profundo que Vietnam. Gabe, el hijo que murió en un accidente de auto antes de que Jacob partiera a la guerra. La muerte que Jacob no procesó completamente porque enseguida llegó la guerra, y la guerra tampoco fue procesada. Y entonces todo quedó apilado en una pila que fue creciendo internamente por años. Sin nombre, sin forma, sin dirección específica, solo un peso que se vuelve más pesado cuanto más se intenta ignorarlo. La culpa no funciona como las otras emociones. No se presenta con claridad. Se infiltra, crea narrativas alternativas donde podrías haber impedido lo que pasó si hubieras hecho algo diferente, dicho algo diferente, estado en otro lugar en ese momento exacto. Y cuanto más tiempo pasa sin que esa culpa sea enfrentada directamente, con el nombre que tiene, con el peso que carga, más va convirtiéndose en parte de la estructura de quien crees ser. Hasta que un día ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la culpa. Jacob pasa toda la película culpando cosas externas por lo que siente. La guerra, el gobierno, los experimentos, los demonios. Y eso tiene un sentido humano perfecto, porque enfrentar el dolor real, la muerte de Gabe, la culpa que quedó, el duelo que nunca fue completamente hecho, es mucho más difícil y mucho más arriesgado que perseguir una conspiración militar. Una conspiración, al menos, tiene una dirección. Tiene culpables identificables. Tiene una lógica que puede investigarse. La culpa por el hijo muerto no tiene nada de eso. Es solo dolor, sin forma, sin salida, sin ningún juicio posible más allá del que la propia conciencia ya está haciendo consigo misma. La desintegración de Jacob no empieza en Vietnam. Empieza mucho antes, en la noche en que un hijo murió y el padre no supo cómo seguir siendo el mismo hombre después de eso. Vietnam solo abrió el hoyo más profundo. Existe un detalle que pasa desapercibido en la mayoría de las primeras vistas. La droga que el ejército probó en el pelotón de Jacob no se llama ladder por casualidad. El personaje que la describe en la película usa palabras específicas, un descenso rápido hasta el miedo más primal, hasta la rabia más básica. La droga no eleva, desciende, lleva a la conciencia al punto más bajo de sí misma. El lugar donde no existe pensamiento organizado, no existe lenguaje, no existe nada más allá del impulso y el terror. El instinto antes de la razón. El animal antes de la persona. Y es exactamente ahí donde Jacob está atrapado durante la mayor parte de la película. La escalera del título, la Jacob's Ladder del Génesis, el puente entre la tierra y el cielo, es una imagen de ascensión. Pero Jacob no está subiendo, está atrapado en el peldaño más bajo, mirando hacia abajo, sin poder soltar lo que tiene en las manos para empezar a subir. ¿Qué tiene en las manos? Todo. La vida que cree haber vivido. El amor que siente por Gabe y que se mezcló con culpa hasta el punto de que ya no puede distinguir uno del otro. La rabia que todavía carga de la guerra. El deseo que Jezabel representa. El apego al mundo físico, a las sensaciones, a la prueba concreta de que todavía existe cada cosa que una persona común acumularía a lo largo de una vida y que Jacob se niega a soltar incluso cuando la mano ya no puede sostener más. Los monstruos aparecen con más intensidad justo cuando Jacob está más aferrado. El hospital se convierte en infierno justo cuando lucha con más fuerza. La realidad se disuelve con más velocidad justo cuando intenta con más determinación reconstruirla. Porque el infierno de Jacob's Ladder no es un lugar al que se envían las almas malas. Es el estado que una conciencia crea cuando se niega a aceptar lo inevitable. Y va a durar exactamente mientras dure la conciencia, sin fecha de cierre, sin promesa de alivio,
solo el ciclo repitiéndose hasta que algo adentro finalmente ceda. Al final de la noche más larga de su vida, o de lo que él cree que es su vida, Jacob vuelve a la casa donde vivía con Sarah y sus hijos. No fue una decisión racional, fue instinto, el cuerpo volviendo a donde el corazón siempre estuvo, incluso cuando la mente estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir para darse cuenta de que ese era el único lugar que importaba. Pasa la noche en el sofá. No corre, no investiga, no lucha. Simplemente espera, por primera vez en toda la película, sin intentar controlar lo que va a pasar a continuación. Y a la mañana siguiente, cuando la luz empieza a entrar por las ventanas con esa calidad específica de la luz temprana que solo aparece cuando la noche fue demasiado larga, escucha pasos en la escalera. Gabe está ahí. No como alucinación, no como distorsión, no con rostros vibrando en la frecuencia equivocada. Está simplemente ahí, pequeño, tranquilo, con la expresión de quien nunca necesitó aprender a tener miedo, porque nunca tuvo tiempo para eso, con la mano extendida hacia su padre. Y Jacob, por primera vez en toda la película, no cuestiona. No intenta explicar, ni verificar, ni confirmar. Toma la mano de su hijo y empieza a subir. La cámara los acompaña por la escalera hacia una luz que va creciendo a medida que suben, consumiendo el encuadre poco a poco hasta que ya no hay imagen, solo blanco. Y entonces la película corta al delta del Mekong, octubre de 1971. Jacob Singer está en una camilla de triaje improvisada en medio de la selva. Los médicos militares trabajan sobre él con urgencia, pero sin esperanza real. Alguien dice que peleó mucho. Alguien dice que está en paz. Y la cámara se aleja lentamente de un soldado que murió en el momento en que fue apuñalado, y que pasó los últimos instantes de su conciencia construyendo una vida entera para no tener que aceptar ese final. Nueva York nunca existió después de Vietnam. Jezabel nunca existió después del momento de la muerte. La investigación, los abogados, los compañeros de pelotón con visiones similares, todo fue la mente de Jacob Singer, construyendo mundos, sistemas, conspiraciones, cualquier cosa que funcionara como excusa para seguir existiendo. Pero Gabe existió, Sarah existió, Luis existió y la escalera existió. Eso es lo que dice la película, con una delicadeza que pocas películas de cualquier género logran sostener hasta el final. La mente puede crear el infierno más elaborado del mundo para evitar aceptar su propio final. Pero también crea, en el centro de ese mismo infierno, lo único capaz de atravesarlo: el amor por el hijo que no pudo proteger, la culpa que se transforma en guía cuando finalmente es enfrentada, el dolor que se convierte en el momento correcto y de la manera correcta en el único puente posible. Y si este tipo de análisis tiene sentido para ti, de esos que muestran que el verdadero infierno quizás sea seguir aferrándose a lo que ya terminó, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. Jacob's Ladder fue lanzada en 1990 con una taquilla discreta y críticas divididas. El público no sabía muy bien qué hacer con una película que era simultáneamente terror, drama de guerra, viaje espiritual y estudio psicológico, y que se negaba deliberadamente a elegir solo una de esas categorías para encajar. Pero la película sobrevivió. No solo sobrevivió, se convirtió en referencia directa para creadores como Darren Aronofsky, quien reconoció su influencia directa en Cisne Negro, para los creadores de Silent Hill, que usaron la estética de los monstruos de Jacob's Ladder, las figuras vibrando en la frecuencia equivocada, los ambientes que se transforman según el estado emocional de quien los atraviesa, como base visual para uno de los juegos más perturbadores jamás creados. La influencia fue tan clara y directa que los propios desarrolladores lo confirmaron públicamente. Sobrevivió porque toca algo que no envejece. No es el horror de los monstruos, no es la conspiración militar. Es la idea, tan simple que asusta de una manera completamente diferente, de que el mayor obstáculo que una conciencia puede encontrar en el camino hacia la paz es ella misma. Sus propios apegos, su propia resistencia, su propia incapacidad de soltar lo que ya no puede ser sostenido. El ritual que Jacob atraviesa no tiene nombre explícito en la película. No se llama purgatorio, no se llama bardo, no se llama iniciación, ni juicio, ni terapia espiritual, pero es todo eso al mismo tiempo,
Y cada una de esas tradiciones, con siglos y continentes de distancia entre ellas, describe el mismo proceso con vocabularios diferentes y la misma conclusión inevitable. Meister Eckhart describió el fuego que purifica. El libro tibetano de los muertos mapeó el bardo paso a paso, escena por escena, con una precisión que parece haber sido escrita por alguien que estuvo ahí. La Divina Comedia narró el descenso necesario antes de la ascensión, y Adrian Lyne filmó todo eso en una producción de 1990 con Tim Robbins, con efectos prácticos desarrollados el día mismo del rodaje, sin ningún recurso de postproducción digital, y con una textura visual que parece haber sido sacada directamente del inconsciente colectivo en lugar de cualquier estudio de cine. El título lo dice todo. Al final, Jacob's Ladder. La escalera de Jacob, una estructura que conecta el suelo con el cielo, pero que exige algo muy específico de quien quiere subir. Que sueltes lo que estás cargando. Que dejes de luchar contra el peso de tus propias manos y entiendas que lo que crees que te sostiene es exactamente lo que te impide llegar al siguiente peldaño. Jacob tardó una vida entera, o el equivalente a una vida entera dentro de los segundos que tuvo, para entender eso. Y cuando Gabe extendió la mano, finalmente lo soltó todo. Solo entonces la escalera tuvo sentido. Solo entonces el ritual estuvo completo.